¿Quieres saber más sobre esa lesión, ese dolor o esa enfermedad que afecta tu vida diaria? Mi nombre es Osvaldo Castillo, doctor especializado en medicina de rehabilitación, y en este canal te ayudaré a conocer más sobre los hábitos y las opciones de tratamiento que pueden mejorar tu salud. Con rehabilitación, una vida con más movimiento y menos dolor es posible. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Castillo. En este video te vamos a explicar qué es lo que tienes que saber cuando tu doctor te manda a rehabilitación. Te vamos a explicar en qué consiste todo este proceso de la medicina de rehabilitación, qué es lo que tienes que esperar, quién te tiene que ver, más o menos cómo es el proceso, para que tú sepas si todo está yendo de acuerdo a lo estipulado, de acuerdo a lo esperado, o algo no está bien, o a lo mejor llegaste a otro lugar diferente al que te enviaron. Nosotros como servicio de medicina de rehabilitación recibimos pacientes de muchísimas especialidades. Muchas veces, o las más importantes, son los traumatólogos, nos envían muchísimos pacientes, los neurólogos, los pediatras, etc. La mayoría de las ocasiones le explican al paciente: tienes este problema y necesitas ir a rehabilitación. Pero muchos pacientes llegan con dudas sobre qué es lo que tienen que esperar, en qué consiste todo esto. Y el día de hoy te queremos explicar más o menos cómo va todo este proceso para que estés un poco más tranquilo. La mayoría de las veces cuando uno de estos médicos te envía a medicina de rehabilitación, no significa que te está enviando única y exclusivamente a terapia. Significa que en todo este proceso te tiene que ver un doctor especializado en eso, en rehabilitación. Así se llama la especialidad, medicina de rehabilitación. Y todo el proceso de rehabilitación involucra muchas cosas, entre las cuales una sola de ellas es la terapia física. Muchas veces el doctor tendrá que revisar tu caso y determinar si tú necesitas estudios, si necesitas medicamento, si necesitas algún procedimiento, una infiltración, un bloqueo, cualquiera de ellos, si necesitas terapia física y si necesitas el acompañamiento de, por ejemplo, psicología. Muchas veces problemas como dolor crónico, pérdida de la función, ya no puedes caminar, o has perdido, o en una cirugía quedó alguna secuela. Son problemas que también afectan la salud mental. Entonces tenemos que evaluar completamente al paciente y saber cuáles de todas estas herramientas requiere cada caso. Y cuando hablamos específicamente de la terapia física o de la fisioterapia, es el doctor o es el especialista quien le tendrá que decir a todo su equipo de fisioterapeutas qué van a hacer. Hay ciertas cosas dentro de la fisioterapia que no se pueden hacer dependiendo la etapa o la enfermedad que tú tengas. Por ejemplo, poner en riesgo alguna cirugía, un material, romper una placa, romper un ancla, romper las suturas de una cirugía. Todas esas son cosas que el médico especialista tiene que considerar para decirle a los fisioterapeutas qué aparatos van a utilizar, a qué dosis, cómo, cuál va después de cuál, hasta dónde se puede mover, hasta cuánto se le puede exigir al paciente que dé su esfuerzo o que haga contracción de ese músculo sin poner en riesgo ninguna de estas situaciones, ¿no? Entonces, como te estás dando cuenta, el proceso es más o menos complejo. En cualquier clínica a la que tú llegues, donde sea que estés, es necesario que te vea uno de estos médicos que le pueda decir a todo su equipo de trabajo cómo es que se van a hacer las cosas. Porque desgraciadamente muchas veces llegan con nosotros pacientes que fueron a algún otro lugar, alguna otra especialidad, a lo mejor con un profesional de la salud que no era específicamente un médico, y el proceso no se llevó a cabo de manera adecuada y tienen un retraso en la recuperación. O sea, llegan con nosotros pacientes que se operaron hace 3 meses y no han avanzado nada. O llegan pacientes que tuvieron alguna complicación que precisamente esa persona que los estaba viendo los envía con nosotros porque ya no supo qué hacer. Toda esta información creo que es la más importante que hemos dado hasta el momento en el canal. Creo que es oro molido, porque es necesario que los pacientes sepan todo esto y se eviten todas estas complicaciones. Muchas veces la recuperación de una cirugía o de una enfermedad, por ejemplo un infarto cerebral, tiene que ver con el tiempo. Entonces no desaproveches ese tiempo tan valioso, los primeros meses, las primeras semanas, en estar buscando o en estar en manos de alguna otra persona que no te va a ayudar, porque cuando llegues con nosotros, las cosas que te podemos ofrecer van a ser mucho menores. Y a veces es necesario hacer algún procedimiento que nos pudimos haber ahorrado. Llegan pacientes con nosotros que ya no mueven su articulación porque no se llevó adecuadamente el proceso, y ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, bloquear, poner anestésico en esa articulación y romper la fibrosis, es decir, el tejido que ahí se engrosó. Y este es solamente uno de los ejemplos de las cosas que pueden salir mal si alguien especial o alguien capacitado, profesional y certificado en el tema no lleva todo tu proceso de rehabilitación. Entonces, esperamos que te quede muy claro más o menos cuáles son estos pasos. El doctor tiene que estar encima también de
el equipo de fisioterapeutas tiene que estar todo el tiempo monitorizando qué te hacen. El proceso de comunicación entre fisioterapeuta y médico es esencial. Todo el tiempo ellos le van diciendo, o nuestro equipo nos va diciendo cómo va cada uno de estos pacientes y nosotros vamos cambiando las indicaciones dependiendo de la evolución. Entonces, si esto no está sucediendo así, o cuando tú llegaste a un lugar que te está ofreciendo el servicio no están pasando así las cosas, te recomendamos que busques una segunda opinión. Muchas gracias por tu atención. Yo soy el Dr. Castillo, estoy a tus órdenes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la clínica Alivos de Medicina de Rehabilitación. En la descripción del video te vamos a dejar todos nuestros datos para que puedas contactarnos. Si algo no quedó claro, si tienes alguna duda o quieres que hablemos de algo muy especial, déjalo en la sección de comentarios por favor y nosotros le daremos una leída, te contestaremos a la brevedad y estaremos preparando estos temas que ustedes nos están pidiendo. Siempre recordándote que en Medicina de Rehabilitación trabajamos por un mundo sin dolor y para darle a nuestros pacientes la mejor calidad de vida. Nos vemos en la próxima.